Buenas tardes. Con ustedes probablemente nos hemos visto en este segundo año, ¿no es cierto? Creo que hemos tenido un capítulo con ustedes en biología, probablemente. Y me van a soportar todavía en otros cursos. Farmacología, en ginecología también tenemos un par de capítulos. En bioquímica nosotros vamos a pasar con este grupo 3 semanas hablando de diferentes aspectos de lo que es la genética y biología molecular dentro de la bioquímica. Básicamente lo que vamos a hablar es acerca del material genético y cómo se expresa, ¿no? Y vamos a hablar en clases próximas acerca de algunas técnicas. Ustedes saben lo que es el PCR, ¿no? Eso es algo que han visto, han extraído DNA, ¿no? Purificación de DNA han hecho, ¿se acuerdan? Ya han hecho microbiología, han hecho cultivos de placas Petri, ¿no? De colonias, etc. Y también vamos a hablar un poco acerca de las técnicas, no sé si han hecho esto en genética, aparte del PCR, la técnica de la secuenciación, que nos permite leer el material genético, que es el ADN, nucleótido por nucleótido, ¿no? Para saber cuál es la secuencia normal, cuál es la secuencia mutada. Y también parte de ello es cómo se expresan los genes, ¿no? Entonces, muchas de las enfermedades no se dan porque la proteína está mal, sino que la expresión de la proteína no funciona. ¿Ok? Entonces, a través de estas 3 charlas vamos a hablar un poco de la estructura de los genes, del material genético de nuestro genoma. Vamos a hablar acerca de la expresión, básicamente de RNA y los diferentes tipos de RNA, y también cómo en la proteína se expresa algo que es una mutación y va a causar una enfermedad. Si funciona mi... flechita. No funciona. Ahí está. Bueno, acá tiene básicamente 3 células. Es un organismo monocelular arriba, que son básicamente idénticas, pero lo que da como producto son un individuo distinto, ¿no? Ustedes si se transportan hace 70 años, por ejemplo, nadie sabía qué era el material genético. Como les voy a enseñar más adelante, el material genético tenía que ser una molécula que lleve información, ¿no? Que a partir de este huevo, que es producto de una semilla de una planta, tiene que darme otra planta, que tiene que ser la misma especie. No puede darme una planta diferente o tiene que darme un animal o un ser humano. Igual, un óvulo fecundado de, no sé, un perrito, bueno, el óvulo tiene que ser la perrita, tiene que darme perritos y no gatitos. Y de ser humanos tiene que darnos ser humanos. Bueno, algunos son más perritos que otros, pero hay una información genética que pasa de una célula hacia otra. Pero no solamente que pasa de un individuo hacia su descendencia, sino también que el primer óvulo fecundado tiene información que pasa del padre y de la madre, ¿no? Hay el proceso de meiosis, se separan los diferentes grupos de genes y van aleatoriamente se van a juntar en un individuo, ¿no? Y todos, bueno, aparte de los gemelos, todos los individuos, los seres humanos, somos distintos, justamente por eso ese proceso de recombinación.
Creo que por las puras me han... Bueno, al final tengo que caminar hasta acá. El ser humano, como ustedes, como yo, un ser humano adulto, tiene 2 por 10 a la 12 células, que se ha formado a partir del primer cigoto. ¿Ok? Pero durante 60 años de nuestra vida hay un montón de células que se dividen, otras que se mueren, etc. Por ejemplo, las células sanguíneas, los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Tienen un recambio muy alto. Alrededor de 60 años, una persona en promedio tiene alrededor de 2 por 10 a la 24 células. ¿Cuánto es 2 por 10 a la 24? En castellano sería un cuatrillón. No, porque en inglés varía un poco, pero en castellano es un cuatrillón, 10 a la 24, a partir de una sola célula. Pero lo que es importante, como vamos a ver luego, es que la información que tuvo esa primera célula tiene que pasar de manera lo más fidedigna, o sea, lo más idéntica posible a la próxima célula, en cada división celular. ¿Ok? Si no, estas células tuvieran muchas mutaciones y eso se va acumulando, todas nuestras células serían totalmente diferentes, serían mutantes y probablemente no seríamos lo que somos, sino seríamos una masa amorfa, ¿no? Una bolsa de células, ¿no? Y todas diferentes. Aparte de eso, también hay muchas características que pasan de familias en familias. Ustedes han visto o van a ver en su práctica, incluso hay familias donde corre la diabetes, familias donde están más propensas a cierto tipo de cáncer. Cáncer de mama, han hecho seminario de Braca probablemente, ¿no? Hay familias donde hay enfermedades hereditarias que vienen en muchas generaciones, ¿no? Y todo eso está escrito en lo que hoy conocemos como nuestros genes. Han hecho probablemente en biología o en genética seminarios sobre células madres, ¿no? Son células que contienen la información genética, a pesar que muchas de ellas están diferenciadas, tienen la información genética para poder ser células dediferenciadas, o sea, se dediferencia una célula, una neurona, una célula, un fibroblasto, etc., para hacer que esa célula comience a generar otras células que normalmente no deben rehacer, ¿no? Incluso hasta, ¿se acuerdan de Dolly? No, a partir de una célula mamaria, por eso se llama Dolly Parton. ¿Saben quién es Dolly Parton? ¿No? Es una cantante de música country, bien dotada. Ok, ya. Por eso se llama Dolly, porque nació a partir de una célula de glándula mamaria. ¿Ok? Pero una célula que ya estaba diferenciada. Esta célula, acá vemos dos cosas. Hay la información genética, porque esta célula pudo formar todas las células necesarias para ser un nuevo individuo. Y esto ya era una célula diferenciada. ¿Ok? Y otra cosa que también nos trae es la expresión, ¿no? Porque tenemos una célula que normalmente tiene que ser célula de glándula mamaria, epitelial, se ha convertido en todos los tipos celulares para poder producir un individuo como Dolly. Y eso, por supuesto, aplicado a la medicina, va a servir para regenerar algunos órganos, ¿no? Que por ahora no se pueden obtener. Entonces, si ustedes se ponen hace 70 años, la gente no sabía qué era el material genético. El material genético evidentemente tenía que ser un compuesto químico, una molécula. Las 4 moléculas principales de las células: azúcares, lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. ¿Ustedes ya han hecho los 4 tipos de moléculas? ¿No? ¿Saben que los azúcares
puede haber alguna variación que incluso sirve para reconocer en el sistema inmune, pero no dan mucha información como para formar todo un individuo como los seres humanos, por ejemplo. Los lípidos igual, hay variedades de lípidos, ácidos grasos, aceras, etcétera, etcétera, pero su variedad no es muy grande. Tenemos las proteínas. ¿Cuántos aminoácidos tienen las proteínas? ¿De cuántos aminoácidos están formadas las proteínas? 20 aminoácidos, ¿no es cierto? En cambio, los ácidos nucleicos, a nivel químico, si nosotros lo mirábamos solamente como químicos, estamos hace 70 años, los ácidos nucleicos tenían moléculas de fósforo, un azúcar que se llama desoxirribosa y algo que se llama nucleótido, que puede variar, tiene 4 formas, lo que ahora conocemos como A, C, G y T. Pero si contamos todos son 7 moléculas. En cambio los aminoácidos son 20. Entonces en esa época se pensaba que el material genético estaba escrito en los aminoácidos, porque podías hacer muchas más combinaciones. Bueno, ya no quedo en ridículo con mi maquinita. Me acerco. Entonces, en toda esta aventura de averiguar cuál es el material genético, ya hemos tenido varias cosas que otros científicos han estado haciendo. Han hecho en biología lo que es la teoría celular. ¿Sí? Todos los organismos tienen células. Puede ser una sola célula, una bacteria, o pueden ser un elefante. Todos los seres vivos tienen células. Toda célula viene de otra célula. ¿Ok? Y toda célula pasa el material genético a la otra célula. Por lo tanto, los individuos somos descendientes de otras células que han sido nuestros padres. ¿Se acuerdan? Han hecho Mendel, ¿no? Mendel veía que los caracteres se segregaban y se juntaban en un nuevo individuo. Y esa segregación era para formar los gametos, que hoy sabemos que son haploides. Mendel no sabía eso en esa época, pero sí tuvo la visión de ver que los gametos, o sea, lo que ahora sabemos que son óvulos y espermatozoides, tenían esa formación, la información genética dividida en 2. Ahora sabemos que son haploides. Pero él ya en esa época, sin saberlo, ya podía adivinar que los gametos eran una parte seleccionada de las células maternas y paternas. La teoría cromosómica de la herencia nos dice que las especies tenemos un número determinado de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? 46. Es lo normal. Pero ustedes saben que hay casos donde hay 45, X0 por ejemplo, o 47 con 3, 21, o que hay algunas enfermedades donde los cromosomas están faltando, el Cri-du-Chat, ¿se acuerdan? Entonces, otra cosa que era interesante es que cuando se ve el núcleo en interfase, lo que vemos es generalmente un huevo frito, ¿no es cierto? El citoplasma y el núcleo. Llega un momento en que ese huevo frito, esa célula, se transforma y empieza a formar unos bastones que conocemos ahora como cromosomas. ¿Ok? Cuando vemos qué pasa en los cigotos,
en la formación de un espermatozoide o de un óvulo, el número cromosómico se divide a la mitad. Eso fue descubierto en el año 1900. Pero ya en 1866 Mendel nos decía que el material genético de los individuos se partía en dos. O sea, después de 50 años casi, alguien viene con la teoría cromosómica que ve que los óvulos y los espermatozoides tienen la mitad de cromosomas que el resto de las células. Entonces ya hay una explicación. Ya hay algo que está ligado acerca de una molécula que tiene la genética. Otra cosa que cuando se estudia la química de la célula, se ve que el huevo frito no es igual. Hay moléculas que son más comunes en el núcleo y otras moléculas que son más comunes en el citoplasma. El citoplasma es más rico en proteínas y el núcleo es más rico en fósforo. Igual, cuando ven a las células que tienen cromosomas, se ve que el fósforo está en los cromosomas y el resto, las proteínas, están fuera de los cromosomas. Bueno, los cromosomas tienen algunas proteínas, pero básicamente la parte fosfórica está solamente o en el núcleo de interfase o en los cromosomas cuando está en mitosis. Entonces, hay una diferencia química. ¿Qué es un ácido nucleico? Lo han hecho en este semestre, ¿no? Vamos a ponerlo más fácil. Hay algunos aminoácidos que tienen azufre, ¿no? Por ejemplo, la metionina. Entonces la metionina se va a encontrar en la mayor parte de proteínas. Y el fósforo no se encuentra en ningún aminoácido, solamente en los ácidos nucleicos. Acuérdense que tiene el esqueleto azúcar, fosfato, ¿ok? O sea, una forma de determinar dónde están los ácidos nucleicos y dónde están las proteínas es marcando el fósforo o marcando la metionina, por ejemplo, que tiene azufre. ¿Ok? Ustedes en su... no sé si acá en bioquímica o en biología han extraído DNA. ¿Sí? Hay un momento mágico donde tienen el líquido invisible, le echan el alcohol y aparece las moléculas de DNA, pero bueno, no podemos ver la doble cadena, pero vemos una sustancia fibrilar. ¿Ok? Para el químico, cuando uno hace ese tipo de precipitación y sale una molécula así fibrilar, quiere decir que la molécula es larga, está formada por cadenas largas. ¿Ok? Y eso ya se conoce desde hace alrededor de 100 años. Ustedes han hecho el experimento o han escuchado del experimento de las células del neumococo, patógeno y no patógeno, ¿no? Bueno, hay una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Que es la que causa la neumonía, ¿ok? Normalmente también se conoce como estreptococo. Hay una cepa, la normal si ustedes quieren, wild type, que en castellano es lisa o en inglés es la cepa S, o lisa en inglés. ¿Ok?
Esta es una cepa que bota una sustancia, una especie de moco para protegerse, ¿no?, de los sistemas inmunes, por ejemplo. ¿Ok? Mientras que la mutante tiene ese defecto que no puede producir ese moco para protegerse. Entonces, si ustedes inyectan esto a un ratón, estas células van a crecer y van a matar al ratón por neumonía. Si ustedes inyectan esta, al ratón no le pasa nada. ¿Ok? R no mata, inocuo, y S es patógeno, va a matar al ratón. Si ustedes arriba inyectan S, el inocuo, pues su nombre lo indica, inocuo, no va a pasar nada, los ratones siguen viviendo. Si ustedes, perdón, ¿qué he dicho? S o R. S es el patógeno, si lo inyectan, el ratón muere. ¿Ok? Pobrecito, sí. La mutante, que no produce ese moco que protege, si ustedes le inyectan, el ratón sigue viviendo. ¿Ok? Si ustedes hierven, matan a la célula patógena, la hierven y la inyectan, al ratón no le pasa nada. Al patógeno muerto, lo inyectan al ratón, no pasa nada. ¿Ok? Pero si ustedes mezclan, antes de inyectar, al patógeno muerto con células que no matan, ¿ok? En esta combinación tenemos dos tipos de células que no matan. Una porque la célula R no mata, pero otra porque hemos servido a la célula patógena. Entonces, dos cosas que no matan, inyectadas, no deben matar. ¿Qué pasa? El ratón muere. A este proceso se le llama transformación. O sea, hay una información que ha pasado de los cadáveres, si ustedes quieren, de las células patógenas, hacia las células que normalmente no eran patógenas. ¿Ok? Esto se llama transformación. Bueno, si nosotros a las células que hemos hervido podemos poner varios tubos, uno que le pones diferentes enzimas para destruir diferentes moléculas. RNA, ponemos RNasa. DNA, queremos destruir el DNA, ponemos DNAsa. Queremos destruir proteínas, ponemos proteasas. Queremos destruir lípidos, azúcares, etc., ponemos la enzima que corresponde, ¿no? Lipasa o diferentes enzimas que metabolizan azúcar. Esto nosotros lo inyectamos y vemos qué pasa con el producto final después de mezclarlo con las células inocuas. ¿Ok? No pasa nada cuando le ponemos RNasa, no pasa nada cuando le ponemos proteasa, cuando le ponemos lipasa o algo que nos rompa los azúcares. Pero si ponemos una molécula, una enzima que nos corta el DNA, esta transformación no ocurre. ¿Ok? Lo que nos está indicando es que el principio transformante está en el DNA. O sea, dentro de las moléculas que tiene la bacteria, el cadáver de la bacteria, solamente aquella que tiene DNA es la que nos va a dar la información genética. Otro experimento. Bueno, como les dije, el 90% de los científicos pensaban
que la molécula de información era las proteínas, porque tenían más formas de poder combinar. ¿Ok? Y cuando los ácidos nucleicos, solamente les digo, tenían químicamente, eran muy pobres, ¿no? Un azúcar, un fosfato y 4 nucleótidos. Pasó alrededor de 6 años más o menos. Cuando se hizo esta, es una famosa, esto le dio el premio Nobel, el experimento de la licuadora. No es un baile de discoteca. La forma de razonar era la siguiente. Tengo algo que parece un organismo, que es un virus, que es súper simple. Tiene o DNA o tiene proteína. Ustedes conocen los bacteriófagos, han hecho o han hecho probablemente en microbiología, en genética. Consiste en una jeringa, ¿no?, de proteínas, y adentro va el DNA. Nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué compuesto o qué molécula diferencia al DNA de la proteína? El fósforo, ¿no? Entonces, si yo pongo 2 cultivos celulares. A un cultivo yo le pongo fósforo radiactivo y a otro cultivo le pongo azufre radiactivo. O sea, el fósforo radiactivo me va a marcar el DNA y el azufre radiactivo me va a marcar las proteínas. Hago la infección de los virus dentro de las bacterias y en el momento 5 minutos de infección prendo mi licuadora para que todo se separe. Entonces tiene que haber pasado algún tipo de material dentro de la célula. ¿Ok? Y chequeo qué pasa dentro de la célula. Si lo que queda dentro de la célula es proteína, acuérdense, la proteína está en la cápside. Si la cápside no entra, cuando hago la licuadora, la parte, si he marcado con fósforo radiactivo, azufre radiactivo, la radioactividad va a estar fuera de la célula. ¿Ok? Si yo pongo fósforo radiactivo y veo dónde está mi material marcado, veo que las células tienen el material marcado adentro, lo que me está indicando que el DNA del virus ha entrado dentro de la bacteria y va a tener el material, la información genética. ¿Ok? Entonces, de todos los defensores de que la proteína sea el material genético, con este experimento quedó zanjado, y a partir de ese momento el DNA es considerado como el material genético. Pero para esa época no era tan fácil. O sea, ¿cómo una molécula tan tonta, un azúcar, un fósforo y 4 nucleótidos, puede darnos la información genética? Este es el dibujo de la desoxirribosa. La desoxirribosa tiene 5 carbonos. Desoxi tiene un sitio donde hay un OH. En la ribosa, perdón, ¿qué estoy hablando? Acá tiene un oxígeno, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Ok? Ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? En el carbono 2 puede llevar un átomo de hidrógeno o un oxidrilo. Si lleva el átomo de hidrógeno es la ribosa. Si lleva el OH en el carbono 2 es la desoxirribosa. ¿Ok? Acuérdense que solamente la desoxirribosa puede formar DNA. Por eso se llama DNA, ¿no? Ácido desoxirribonucleico.
Bueno, el carbono 3 y el carbono 5 son importantes para el elongamiento de la molécula. Ustedes han hecho en biología probablemente, cuando hablan de las DNA polimerasas o RNA polimerasa, las moléculas crecen de 5 a 3. ¿Por qué? Porque imagínense el sitio 5, el 5,3 como un Lego, ¿no? El Lego tiene la parte de abajo, ¿no? el huequito, y la parte de arriba tiene como una torrecita que sirve para que se ponga otro Lego encima. ¿Ok? O sea, 3 y 5 son los sitios Lego. El carbono número 1 es donde va a ir la base nitrogenada, ¿no? Purina, pirimidina. Ustedes en la academia han hecho la mnemotécnica de cuál es pirimidina y cuál es purina, ¿no? Agua pura, ¿se acuerdan? ¿Qué es agua pura? Adenina y guanina son purinas, ¿no? Y el resto son pirimidinas, ¿no? Citosina, uracilo y timina. Entonces, pregunta fija para examen son posiciones y funciones de los carbonos de la desoxirribosa. 1 va la base. 2 determina si es ribosa o desoxirribosa. 3 es el sitio de elongamiento del Lego. 4, no sé para qué sirve, eso no va a ir en el examen. 5 es el otro sitio del Lego, ¿no? La parte de abajo. Dependiendo con qué base se acople, se va a formar lo que se llama el desoxinucleótido, ¿no? Un fósforo, la desoxirribosa y la base nitrogenada, ¿no? Todo eso va a ser el desoxinucleótido. Así como se han aprendido, o se van a aprender los 5 carbonos de la desoxirribosa, no les voy a pedir que se aprendan los carbonos de las bases, pero lo que sí quiero llamar la atención, como les dije, hay 2 tipos de bases. Purinas, que son las más grandes, tienen 2 ciclos de bases nitrogenadas, y las pirimidinas, que son las más pequeñas. Lo que es importante que quiero recalcar acá es que las purinas entre sí son muy parecidas, y lo mismo las pirimidinas entre sí. Y esto es muy importante probablemente para la próxima clase acerca de las mutaciones, ¿no? Porque en ciertos momentos estas que son tan parecidas pueden ser confundidas, y eso va a dar lugar a diferentes tipos de mutaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes miren, entre la citosina y la timina es muy parecida, solamente que acá hay un radical amino que no está acá, pero si ustedes se dan cuenta son prácticamente idénticas, ¿no? Y eso va a pasar, está pasando dentro de las células a cada rato. Nuestras timinas que se convierten o en uracilo o en citosina, ¿no? Y que vamos a ver que nuestro sistema de reparación está constantemente chequeando eso, que todo vaya bien. Pero de vez en cuando hay accidentes y la mutación se queda fijada. Hoy día salió el Premio Nobel de Medicina 2014. ¿Han escuchado? ¿Saben qué es? ¿Alguien ha escuchado? Es el GPS del organismo, ¿no? Es cómo nos ubicamos dentro de espacialmente, no dentro de los diferentes sitios donde nos movemos. Bueno, pero les voy a hablar acerca del Premio Nobel de 1962. Ustedes saben quién ganó ese Premio Nobel.
Watson y Crick. ¿Quién más? Wilkins. Bueno, las malas lenguas dicen que si la señorita Rosalind Franklin no hubiera hecho las fotos, la única persona en el mundo que hacía las fotos del DNA que eran así extraordinarias era Rosalind Franklin, porque todo el resto, incluyendo Watson y Crick, tenían unas fotos malísimas. No, según los chismes dicen que Watson trató de enamorar a Rosalind Franklin. Bueno, por ahí deben haber leído en algunos blogs. Eso no está probado. Watson dice que no. Pero bueno. Rosalind Franklin murió de cáncer, me parece, al ovario, el año 59, 60. Y no pudo ser partícipe en el premio Nobel. Pero sin ella no conoceríamos hasta ahora, o probablemente hubiéramos conocido, pero un poquito más tarde, si no hubiéramos tenido la famosa foto B. Esa foto B de 51, la foto 51, perdón, del DNA B, es la foto que nos permite tirar muchas conclusiones que antes no se podía saber. Yo les dije que cuando ustedes extraen el DNA, es una molécula alargada. ¿Ok? Esta foto nos permite saber que la molécula es una hélice. ¿Ok? Tiene así este tipo de X, y que es circular sobre sí misma. Entonces, si es una molécula alargada, es espiral y circular sobre sí misma, tiene que ser una molécula que hace esto, ¿no es cierto? O sea, debe ser una molécula larga que se va enrollando. Tiene algunas medidas. Es como ustedes cuando ven una escalera de caracol. Imagínense una escalera de caracol y le pasan luz por diferentes sitios, y a partir de las sombras hay gente, los cristalógrafos reconstruyen la molécula. ¿Ok? Entonces, una de esas mediciones es que entre vuelta y vuelta hay alrededor de 34 nanómetros, y que en cada vuelta hay 10 peldaños. O sea, entre base y base hay 3.4 nanómetros de distancia. Pero lo que es bastante importante es que el ancho de la molécula tiene 2 nanómetros. Y esto va a ser crucial más adelante, les voy a mostrar por qué, ¿no? Pero, siguiendo al chisme, si no hubiera sido por Rosalind Franklin, y el otro chisme es que Wilkins sacó la foto 51 sin que Rosalind Franklin supiera, y se los mostró a Watson y Crick. ¿Ok? Esa es parte de la historia, parte del chisme. Soy el Magali de la genética. Bueno, pero el mérito de ellos es que todo el mundo apenas se supo. El experimento de Hershey fue el año 1952, el de la licuadora. Y en ese momento, alrededor de 20 diferentes laboratorios en el mundo se puso a estudiar el DNA. ¿Ok? Esta foto la conocen. Ellos tenían que el DNA estaba hecho por fósforo desoxirribosa, los nucleótidos. Era una hélice y tenía bases perpendiculares. Había un químico, Chargaff, que él ponía dentro de licuadoras y molía diferentes organismos y medía qué cantidad de los diferentes nucleótidos tenía un organismo. Entonces, por ejemplo, el ser humano, células humanas, tenía 20% de A, 20% de T,
30% de G y 30% de C. Entonces, ¿cuál era la conclusión? Que entre A y T siempre había la misma proporción. Y entre G y C, la misma proporción. Si iba, no sé, a la zanahoria tenía otra proporción, pero siempre A y T la misma cantidad y C y G la misma cantidad. Si iba a un virus también la misma cosa. Entre A y T y GC siempre estaban en la misma proporción. Para un químico, cuando ve eso, se le ocurre que si están en la misma proporción, tú cambias de especie y la proporción puede variar, pero siempre es A y T y G con C, quiere decir que estas moléculas están juntas. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces ellos empezaron a jugar con alambres y cartones. ¿Qué puede darme la información genética? La ribosa y el azúcar, la ribosa y el azúcar, ¿no? Entonces, esa parte debe estar probablemente, debe ser la columna de mi molécula, ¿no? Probablemente lo que dé la información genética sea lo que está dentro, que serían los nucleótidos. ¿Se acuerdan que yo les dije que una de las medidas era 2 nanómetros de ancho del DNA? ¿Ok? Esto va a ser importante porque ellos pusieron, como esperaban, A frente a T y G frente a C, frente, así como está mi mano. ¿Ok? Cuando A estaba frente a T, el tamaño era 1.5 nanómetros. Y cuando G estaba frente a T, el tamaño era 2.5 nanómetros. Pero si la estructura me dice que debe tener solamente 2 nanómetros, ni más ni menos. Entonces ellos han estado pensando varias formas de ponerlas, y en una de esas se les ocurre a uno poner un nucleótido y al otro ponerlo de cabeza. ¿Okay? No están así frente a frente, sino uno de frente y otro de cabeza. Y cuando miden la distancia entre estas partes de acá, son exactamente 2 nanómetros. ¿Ok? Entonces tiene que estar uno de frente y otro de cabeza. ¿Está claro esto? O sea, la única forma de tener 2 nucleótidos apareándose frente a frente y que tengan 2 nanómetros de ancho es poniendo uno normal y uno de cabeza. Lo mismo pues en AT o GC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el DNA es una molécula que tiene 2 hebras, una en una dirección y la otra que es su antiparalela. ¿Ok? Ahora todos sabemos, ya es eso desde el colegio, que la doble cadena es una doble cadena antiparalela. Pero otra cosa también importante es que entre A y T se forman 2 enlaces de hidrógeno y entre G y C se forman 3. ¿Alguien sabe qué son los enlaces de hidrógeno? Puentes de hidrógeno, los enlaces de hidrógeno son puentes de hidrógeno, sí, pero ¿qué son? ¿Qué hacen? Es una interacción muy débil, ¿no? O sea, ustedes tienen los enlaces covalentes, tienen los enlaces iónicos, pero los enlaces de hidrógeno son interacciones muy débiles. Pero cuando suman, pueden ser muy fuertes. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha lavado platos en la casa de la abuelita y pone 4 o 5 platos uno encima de otro con el agua adentro? ¿No? Y cuando sacan el agua, los platos se quedan pegados. O ustedes que hacen
biología, genética y todos los cursos que han hecho, tienen la lámina y la laminilla. Dice, uy, voy a ahorrarme la laminilla para el próximo curso y voy a quitar la laminilla. Saca y se la rompe. ¿No? Lo único que mantiene la laminilla y la lámina son los enlaces de hidrógeno famosos. La cinta Scotch tiene enlaces de hidrógeno porque son azúcares, no lo que tiene en la cinta. Entonces, los enlaces de hidrógeno por sí solos son muy pequeños, pero cuando suman pueden ser muy fuertes, ¿no? Pueden, como les digo, pueden tener hasta los platos o losetas, si ustedes han trabajado alguna vez o han puesto losetas mojadas, o vidrios, si hay una pila de vidrios y se moja, para sacar esos vidrios se pueden romper antes de separarlos. ¿Ok? ¿Dónde va a ser importante los enlaces de hidrógeno en el DNA? Cuando hay sitios que nosotros queremos abrir o cerrar con mayor frecuencia, vamos a ver que los sitios, por ejemplo, los sitios de transcripción son muy ricos en A y T. Los sitios donde van a ir los factores de transcripción, donde va a ir el inicio de los genes, los sitios de origen de replicación son ricos en A y T. ¿Cuál es más fuerte, A y T o G o C? ¿No? Los sitios que tienen más G y C son más difíciles de separar. Está claro eso, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué el DNA se descubrió que era una molécula antiparalela. ¿Y dónde está al final de todo esto la información genética? La información genética, acuérdense que las barandas, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, millones de veces, cientos de millones de veces en un cromosoma, no nos dice nada. Pero si miramos adentro, lo que vamos a ver es que hay una secuencia de bases nitrogenadas. Si leemos, por ejemplo, imaginemos de acá, A, T, G, C, C, A, C, 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 etcétera, es lo que nos va a dar la información genética. ¿Está claro? O sea, de hace 100 años, 150 años, la gente estaba buscando qué era la información genética, y ahora con esto se prueba que la información genética está en la secuencia de las bases nitrogenadas. Otra cosa que es importante, que también va a ser la base de una pregunta de examen, es si ustedes conocen la secuencia de una hebra, automáticamente conocen la secuencia de la otra hebra. Eso está claro, ¿no es cierto? Si ustedes tienen A, C, T, saben que acá va a tener el complementario. Entonces, la información genética es no solamente para hacer proteínas. La información genética también me va a decir dónde mi bacteria va a empezar a replicarse. No se replica en cualquier sitio, hay sitios específicos que ustedes en microbiología pueden haber visto probablemente los sitios ORI, ¿no? El origen de replicación, que me indican, otra secuencia me van a indicar dónde debo poner los factores de transcripción. Hay secuencias específicas para eso, ¿no? Otra secuencia me van a decir dónde comienza a formar RNA de un gen y dónde tiene que terminar. Todo eso está escrito en la secuencia de DNAs. ¿Saben lo que son exones e intrones? ¿No? Porque básicamente exones e intrones están escritos con las mismas 4 letras, pero hay formas de escribir, de combinar esas letras para decir este es un intrón, este es un exón, como vamos a ver en la próxima clase. Este es el gen de la insulina. No le voy a preguntar que sea
acuerden todo, pero por lo menos las 20 primeras bases. No, mentira. Pero básicamente es, cuando uno hace bioinformática, ve eso, ve solamente en nuestro laboratorio, todo el día estamos viendo G, GSC, ATT, GSC, pero buscamos las secuencias, pero tenemos referencias normales y referencias, y algo que se sale de referencia puede ser una mutación, ¿no? Y después vemos si es causante de alguna enfermedad, ¿ok? Pero básicamente la información genética es una serie de 4 letras que están puestas en diferentes secuencias. ¿Cuántos? ¿No hemos hecho biología con ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos nucleótidos tiene el genoma humano? Aprox. ¿Cuántos genes tiene el genoma humano? Bueno, el genoma humano tiene 3.300 millones de nucleótidos, haploides, ¿no? Pares de nucleótidos. Hay alrededor de 25.000 genes, como vamos a ver más adelante. ¿Y cuántos cromosomas tenemos? 46, 23 pares, ¿no es cierto? El más chiquito es el 22 o 21, están por ahí. Pero un cromosoma como el 22, 21 debe tener alrededor de 150 millones de bases. ¿Ok? O sea, y dependiendo cómo eso está escrito, ¿te acuerdan la primera vista que les mostré? Que había una célula que daba una planta, otra un ratoncito, etcétera. Dependiendo de lo que está escrito, es lo que va a hacer qué vamos a hacer nosotros. Y lo que hay que acordarse es que todos nos hemos originado, todos, cuando hablo de todos, estoy hablando de seres humanos, de bacterias, de plantas, nos hemos originado hace 3.500 millones de años a partir de una primera forma de vida de las cuales todos somos tataranietos. ¿Ok? Todos los virus, los plantas, hongos, etcétera, todos están escritos de la misma forma. 4 letras, A, C, G y T, o si fuera RNA con uracil. Pero el mismo mecanismo, todos tenemos el mismo principio de DNA polimerasas, el DNA que crece de 5 a 3, el RNA que crece de 5 a 3, los aminoácidos que se hacen de amino hacia el lado ácido. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar acerca de algunas propiedades del DNA. La base de todo es si hay complementariedad, si A va con T, cuántos enlaces de hidrógenos tiene, o si C va con G, cuántos tiene. No, vamos a hablar de 3 tipos de interacción entre las cadenas, una que se llama denaturación, otra de renaturación y otra de hibridación que vamos a ver más adelante. La denaturación es básicamente que se abren las cadenas. ¿Ok? Esto lo podemos hacer nosotros en el laboratorio. Ustedes han hecho PCR, ¿se acuerdan? Hay una parte donde se calienta el DNA a 95, 96 grados. Eso sirve para que se rompan las cadenas. ¿Ok? Eso se llama denaturación. En el laboratorio nosotros lo podemos hacer con otras cosas. Por ejemplo, el hidróxido de sodio también nos rompe los enlaces de hidrógeno y nos da cadena simple. O si podemos, el DNA normalmente nosotros lo tenemos en una solución salina, pero si vamos diluyendo esa solución salina, el DNA se va a ir abriendo. ¿Ok? Entonces, repitiendo, ¿cuál es más fuerte? ¿AT o GC? GC, ¿no es
Denaturación es apertura de la doble cadena. Renaturación es básicamente la reasociación de las dos cadenas correspondiendo a su complementario. No creo que acá no hay... Eso está bien simple. Y hay otro proceso que se llama la hibridación. La hibridación, se habla de hibridación cuando nosotros tenemos una molécula, un segmento de DNA o RNA, que va a ser complementario a una de las cadenas. ¿Ok? ¿Se acuerdan? En el PCR ustedes ponían el primer. El primer es un segmentito de DNA artificial que nosotros compramos una secuencia específica para poder hacer el PCR. ¿Ok? Entonces, esa hibridación es una molécula externa a la doble cadena que tiene la misma secuencia y puede pegarse ahí para diferentes cosas, ¿no? Para marcar el DNA, para hacer PCR, diferentes tipos de cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, tres tipos de interacción: denaturación, renaturación y la hibridación, que son segmentos de DNA que de acuerdo a su secuencia se van a asociar a las cadenas. Ahí tengo un ejercicio. Ven la secuencia en rojo y las que están en negro son secuencias candidatas a parearse con ese DNA. ¿Cuál corresponde? ¿Cuántos dicen 3? ¿Cuántos dicen 2? Están empates. 2 dicen 2 y 2 dicen 3. ¿No hay más? ¿Qué es el DNA? Es una molécula helicoidal, bla, 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 formada por dos cadenas antiparalelas. Entonces 3 no puede ser, ¿no es cierto? Porque 3 es si yo leyera T, G, 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 A, T, T, así no es, ¿no es cierto? Pero en cambio, antiparalela, G, T, 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 G, T, 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 A, etcétera, etcétera. Es la 2. ¿Está claro? Ya tienen como 3 preguntas de examen, ¿eh? Esta es una de las clásicas. ¿Está claro esto, no es cierto? Aquellos que dijeron 3, ¿están seguros ahora de que es 2? ¿O alguna duda? No. Antiparalela. A veces hay apareamientos y los apareamientos no son perfectos, ¿no? Porque son casi perfectos, pero justamente hay una mutación o una diferencia de un nucleótido y va a hacer que esas zonas no se apareen. Por ejemplo, acá yo le he puesto 5', 3', que se va a aparear con diferentes secuencias. Acá T, acá hay, a ver, G, 3A, C, 2A, y esta debería ser una A, ¿no es cierto? Esa A se convirtió en C cuando hay un apareamiento, no se forman los enlaces de hidrógeno y va a haber una cierta rechazo. ¿Ok? Una cosa importante acá es que esto es 2 nanómetros, pero esto, cuando hay un mal apareamiento, ya no es 2 nanómetros. Eso es importante porque vamos a ver luego los sistemas de reparación detectan